¿Cuántos se acuerdan, amén? Cuando te invitaron por primera vez a la iglesia, cuando llegaste por primera vez al camino del Señor, aleluya. ¿Cómo a partir de que comenzaste a caminar en este camino, aleluya, comenzaste a experimentar algo diferente de lo que hasta ahí habías vivido? Amén. Cuando llegamos al Señor, hay un antes y hay un después. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hay un antes y un después. Gloria al nombre del Señor. Y miramos y observamos a diario que fuera, aleluya, de la iglesia y fuera de los templos, amén, hay mucha gente que todavía tiene que escuchar de Jesús, amén, aleluya. Quizás ha escuchado por ahí quizás alguien le ha invitado, amén, pero llega el momento en que Dios lo ha dispuesto para que esa persona no tan solamente haya escuchado o conozca, sino que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Y ahí es donde esa alma, aleluya, es librada de la esclavitud del pecado. Cuando hace esa oración de fe, cuando entrega su vida al Señor. Amén. Aleluya. Y así veamos que es un alma, así que veamos que es un niño, aleluya. Así veamos que una sola persona de una gran familia es la única que está en el Señor. Pero a través de esa persona, de esa alma, muchas almas serán libradas, amén, aleluya, del castigo, del pecado, serán libres de la cautividad en la que se encuentran. Entonces, muy importante, aleluya, por eso la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque no es tan solo una persona. Siempre hemos recordado esto, amén. Cuando Dios, aleluya, sale al encuentro de Abraham para mostrarle sus promesas y para bendecirlo, hay una bendición que no es tan solamente para Abraham, sino que la bendición se alcanza para toda la generación y toda la descendencia de Abraham. Amén, aleluya. Dios le promete y le dice: en tu fe, Abraham, por tu fe y en la fe en la cual tú has puesto tu confianza, aleluya, serán benditas todas las familias de la tierra. Toda familia que se encuentra con Jesucristo y que abraza la fe de la Biblia, de la palabra del Señor, es partícipe de las promesas de Dios y de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de acuerdo a la Biblia fue llamado el padre de la fe. Amén. ¿Por qué? Aleluya, porque en esa fe es la que nosotros hemos creído. Abraham, aleluya, tuvo una revelación de parte de Dios, de Jesucristo. Tuvo una revelación del Mesías. Tuvo una revelación, aleluya, de la salvación del alma. Aunque él no la pudo experimentar, aunque él no pudo ver a Jesucristo, él dice que a través de la fe, aunque murió muchos años antes de Jesús, a través de la fe, él ya pudo ver al Mesías. Él ya pudo ver, aleluya, su descendencia, que iba a ser como la arena del mar y como las estrellas que están en el cielo. Era la promesa de Dios para él. Y en esa fe hemos creído, hermano. En esa fe de Abraham. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios nos llama a tener fe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si tenemos fe, el milagro que tú puedas estar esperando va a llegar a tu vida. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. ¿Cuántos están esperando un milagro? Aleluya. ¿Cuántos están esperando un milagro? Gloria al nombre del Señor. Yo estoy esperando un milagro. Amén. ¿Cuántos están esperando un milagro? Levante su mano. Algunos de las dos manos levantan los pies. Todos esperan un milagro. Amén. Aleluya. Un milagro completo. Todos en algún momento de nuestra vida, o en algún momento de tu vida, todos en algún momento hemos orado por un milagro. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ya sea por sanidad, sea por un proceso, una situación difícil que estoy atravesando en la familia o con los hijos, en el matrimonio,
un milagro financiero. ¿Cuántos esperan un milagro financiero? Toda la mayoría levanta las manos, es un milagro financiero. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Que mi ley le aumente a los jubilados. Que conmueva esa peluca y uno espera un milagro. Y cuando uno ora por esto, por una sanidad, un proceso, una situación financiera, aleluya, a veces algunos esperan un milagro por la llegada de un hijo, amén. Aquellos que no pueden tener un hijo, no pueden concebir, esperan ese milagro, aleluya. Entonces el milagro, muchas veces lo hemos nombrado aquí en este lugar cuando hemos hablado de este tema, es algo que humanamente nosotros no podemos lograr. Ese es un milagro. Algo que humanamente nosotros no lo podemos hacer. Amén. Aleluya. Por ejemplo, a usted le duele la muela. Amén. Entonces, aleluya, que dice, Señor, haz un milagro para que me pase. No hace falta un milagro, amén. Tengo que ir y sacarme esa muela o arreglarme esa muela y va a pasar, amén. No hace falta que me desespere y me tire en el piso. Bueno, por ahí quizás, aleluya, le tienes miedo. Yo le tengo miedo al dentista. ¿Quién no le tiene miedo al dentista? Que haga un milagro para que me quite la cobardía, dicen algunos, ¿no? Pero humanamente yo puedo ir al dentista, sacarme esa muela y qué alivio, amén. Quizás le va a sonar un poco grotesco, ¿no? Pero yo tenía un tío, amén, que él vivía en el campo. Y él estaba cuidando un campo allá para el sur de Santiago, cerca de Loreto, bien adentro del monte. A donde él cuidaba ese campo le dejaban junto a otros con comida, con bebida. Lo único que tienen que hacer es estar ahí para que nadie tome ese campo. Y bueno, como él era soltero, ¿no? Ya era un hombre grande, no tenía muchas responsabilidades y necesitaba ganarse unos pesos, bueno, él iba a trabajar ahí, estaba un mes, venía y al otro mes llevaba a otro grupo. Estando ahí en el campo, en el monte, en medio de la nada, en tiempos donde no había celular, no había nada cómo comunicarse, comenzó con un dolor terrible de muela. Ni siquiera era decir, bueno, voy a ir al almacén de la esquina a comprar un analgésico, no. Entonces, él no conocía a Cristo, ¿no? Pero quizás si uno conocía al Señor, en esas situaciones, humanamente diría, Dios, necesito que tú hagas un milagro. Pero bueno, como él no conocía en el Señor, no esperaba un milagro, y era algo que humanamente él podía resolverlo. ¿Qué hizo? Ya no daba más, agarró una tenaza, se la prendió bien la muela y se la sacó. No se gastó como un paquete de algodón porque no le paraba la hemorragia, pero después de eso durmió, dice, toda la noche. Se despertó al otro día, al mediodía, en medio de un verano terrible, un terrible calor, durmió como un bebé. ¿Por qué? Porque el dolor se fue, el malestar se fue. Él no necesitaba un milagro, necesitaba extraerse esa muela que le causaba el dolor. Humanamente tenía una respuesta. Pero hay situaciones, amén, en donde humanamente, aleluya, es irreversible que ese dolor se apague. Es irreversible que esa situación se transforme, cambie. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es ahí donde realmente yo digo, necesito orar para que Dios haga un milagro, porque yo no puedo resolverlo. El médico tiene un límite. Mis recursos, aleluya, se han acabado. Mis palabras, mis consejos y toda la actitud que le he puesto, amén, en la familia, con los hijos, en el matrimonio, hasta aquí llega. Necesito que Dios obre un milagro en esta situación. Por eso anotaba aquí que los milagros son la expresión más perfecta de la grandeza, aleluya, de Dios. Es la expresión, el milagro es a donde Dios expresa y manifiesta su poder y manifiesta su grandeza, amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso vemos
aleluya, esa grandeza del Señor en los milagros de Jesús. Dios se dio a conocer a la humanidad de una manera concreta a través de su Hijo Jesucristo. Todos los milagros que encontramos en los 4 evangelios y aún en el libro de los Hechos que se hicieron en el nombre de Jesús, amén, fueron la expresión, aleluya, de la sobrenaturalidad y del poder que Dios tiene, aleluya, cuando uno le cree y tiene fe en Él. Él puede hacer un milagro. Gloria al nombre del Señor. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que tuvieron oraciones que llegaron, aleluya, al corazón de Dios, y Dios le concedió la petición que ellos presentaron delante de Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en esta noche, aleluya, hay una historia muy conocida. No me voy a extender mucho, amén. Por ahí la pastora ve mucho escrito, dice, ¿cómo va a hablar? Pero no hables tanto, es muy largo. Pero vamos a ir al primer libro de Samuel. Y nos encontramos, aleluya, gloria al nombre del Señor, con una historia muy conocida en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Dice, hubo un hombre o un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y bueno, aquí ahí está toda la descendencia, la genealogía, ¿no? Pasamos al versículo 2. Y tenía él 2 mujeres. Siempre hay que aclarar que era el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento la Biblia dice marido de una sola mujer. ¿Han entendido los muchachos? ¿Entienden? Bueno. Bien. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Leemos hasta ahí, amén. Vemos en esta historia, aleluya, gloria al nombre del Señor, de una mujer llamada Ana. Ana tenía, dice, un deseo muy profundo, y era el de poder convertirse en madre. Y la única forma de que ella pudiera acceder a ser madre era a través de un milagro. ¿Amén? A través de un milagro. Gloria al nombre del Señor. Pero Ana, ella tuvo que enfrentarse a algunas cosas complicadas en su vida. En primer lugar, aleluya, era su dolor, era su angustia, su desdicha de no poder ser madre. Una condición que en la época bíblica, en la historia, amén, en aquel tiempo, era considerada una mujer a donde Dios había quitado los ojos de sobre su vida. Una mujer desdichada, una mujer sin alegría, sin gozo, en donde era considerada, lamentablemente, la expresión es dura, amén, una mujer que había sido maldecida por Dios. Era un concepto errado, equivocado. Aleluya, pero para ese tiempo, la costumbre, la tradición la consideraban así. En segundo lugar, amén, aleluya, continuamente
Penina, la concubina de su esposo, se burlaba de ella. Dice aquí la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, así por la cual Ana lloraba y no comía. Amén, perdía el apetito. Amén. Hay circunstancias a donde nos damos cuenta que humanamente no tienen una salida y eso te quita el sueño, que te quita el apetito. Aquí Ana era una mujer desdichada, no podía concebir hijos. Su rival, dice aquí la palabra del Señor, la concubina, aleluya, la costumbre en aquel tiempo era de que el hombre podía tener más de una esposa. Tenía su esposa, que era la principal, y sus concubinas, porque había que poblar la tierra y había que expandirse. Entonces era permitido esto por Dios. En este caso, esta mujer, en vez de acompañar la afrenta y el dolor de Ana, dice que era su rival y la irritaba, porque ella tenía muchos hijos. Y ya Ana había entrado en años y humanamente era imposible que pudieran nacer hijos de su vientre. Entonces, aleluya, gloria al nombre del Señor, continuamente, aleluya, Penina se burlaba de ella. Dice que cada año que subían a adorar a Dios en el templo, aleluya, Ana hacía alarde y seguramente, amén, aleluya, se burlaba de Ana presentando delante de Dios todos sus hijos y mirando sobre el hombro a Ana, diciéndole: qué mujer desdichada, pero yo sí que soy bendecida, porque tengo muchos hijos, y ella nunca podrá darle un hijo a su esposo. Sin embargo, aleluya, Ana sufría cada día más. Dice la palabra del Señor que su esposo amaba más ¿a quién? A Ana, a Penina. Pero que su esposo le amaba, faltaba algo que suceda en su vida. Le hacía falta que suceda un milagro. Amén. Ella estaba incompleta. Amén. Aleluya. Ella recibía una porción importante de bienes, de herencia y de recursos cada vez que su esposo se presentaba delante del Señor. Él hacía regalos y presentaba grandes sumas de dinero, amén, valuadas en bienes materiales para honrar a la vida de su esposa Ana. Pero aún así, aunque era amada por su esposo y aunque tenía muchos bienes materiales, ella necesitaba un milagro. Amén. Aleluya. Podemos tener muchas cosas, pero por ahí hay una situación que no me permite ser completamente feliz. Y sé que esa felicidad, aleluya, no llega porque humanamente esa situación, humanamente quizás es irreversible o que no, humanamente no va a cambiar y que van a llegar al final de mis días y voy a terminar en esa desdicha. Ana estaba en esa condición, aleluya. Penina para nosotros serían esos pensamientos, amén, que vienen a nuestras vidas. No es una persona, aleluya, amén, de que hoy es nuestro rival y nos denigra y nos avergüenza o nos desanima. En este caso nuestros rivales son los pensamientos. Es Satanás que habla en nuestra mente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando buscamos, aleluya, un milagro, esos pensamientos vienen a nuestra mente y traen duda, traen incredulidad. Me dicen: no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer. Aleluya. Cuando soñamos, aleluya, cuando tenemos sueños, cuando tenemos proyectos, a veces también esos sueños y esos proyectos pueden molestar a otros. Por eso tenga cuidado, siempre decimos aquí, ¿a quién le cuentas tus sueños, tus proyectos? Tenga cuidado a quién le cuentas, porque pueden burlarse, pueden desanimarte,
pueden hacerte sentir desdichado y pueden debilitar tu fe. Tenga cuidado a quién le cuenta, amén. Aleluya, ¿va entendiendo? Ana, aleluya, en su clamor y en su oración y en su petición, en vez de recibir el apoyo de Penina, tan solamente recibía burla, amén. Ella tenía un sueño, ella tenía proyectos de vida. Dios, si tú me dieras un hijo, si pudiera abrazarlo, si pudiera concebir un hijo y sentirme una mujer feliz. Mas los pensamientos eran, es imposible. Se presentaba Penina, su rival, y se burlaba y hacía alarde de los hijos que tenía. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero, querido hermano, en esta noche, hermano y hermana, la palabra viene de parte de Dios. Entonces, no debo cansarme de creer y no debo cansarme de orar para que ese milagro suceda. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir ahora al versículo 10. Y en el versículo 10, Ana decidió hacer una oración a Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Versículo 9 leemos. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Versículo 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella decide hacer una oración. Ella decide orar, a pesar de que los pronósticos de los médicos de su época señalaban de que era imposible que pueda concebir hijos. A pesar de que tenía a su rival que se burlaba, a pesar de los pensamientos que debilitaban su fe, aleluya, gloria al nombre del Señor. Ella, en el versículo 10 leemos claramente, ella decide, aleluya, hacer una oración. Gloria al nombre del Señor. Dice que cuando ella va y se pone a orar, aleluya, gloria al nombre del Señor, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice que Elí estaba observando la boca de ella, a ver qué era lo que decía. Amén, aleluya, qué era lo que hablaba. Pero dice que Ana, dice el versículo 13, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y qué hizo Elí? La tuvo por ebria. Amén. Esta mujer está fuera de sí. La amargura, aleluya, la ha dominado de tal manera que está, aleluya, como borracha, está como ebria. Gloria al nombre del Señor. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. ¿Cómo fue la oración de Ana? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ella derramó su alma. Ella no daba gritos. Su oración no se escuchaba, sino que en el silencio de la presencia de Dios movía tan solamente sus labios. Nunca antes, aleluya, Elí había visto una escena tal, pero nunca antes había recibido la respuesta, aleluya, gloria al nombre del Señor, de una mujer que a pesar de que estaba atribulada y angustiada, su fe, aleluya, aún estaba intacta, aleluya, de tal manera que hizo voto delante del Señor. Y le dijo, Dios, si tú me dieres un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y hará voto de un nazareo. Un nazareo era alguien apartado para Dios,
aleluya, no pasará navaja sobre su cabeza. Él será dedicado a ti, será tu siervo, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya. Y dice la expresión claramente, aleluya, de la palabra del Señor, que mientras ellas oraba y Elí no entendía lo que estaba haciendo, aleluya, ella le dice a Elí, versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Y qué hizo Elí? Mire lo que dice el versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Ya tenía un hijo? No. Fue comprendida, aleluya, por el sacerdote Elí, que ya estaba en el ocaso de su ministerio. Ya era un hombre anciano, que ni siquiera estorbaba, amén, las acciones y las actitudes de sus hijos, que se comportaban de una manera desleal delante de la presencia de Dios. Es que él no comprendía, no podía guiarla. Gloria al nombre del Señor. Pero si hay algo que Elí le dijo, aleluya, he visto tu aflicción y me doy cuenta que has derramado tu vida delante de la presencia del Señor. Vete en paz y Dios conceda la petición de tu alma. Y dice que desde esa oración, cuando ella hizo una oración, aleluya, no la que siempre hacía. Aquí la Biblia resalta que fue una oración diferente a la que había hecho antes. Ella derramó su vida delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y ella pudo experimentar ahí, aunque todavía no lo veía, a través de la fe, que Dios iba a conceder la petición de su alma. De tal manera que luego que hubo orado, ¿qué hizo ella? Comió, bebió y no estuvo triste nunca más. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que después de haber orado, después de haber derramado, aleluya, su alma delante de la presencia del Señor, sin gritos, tan solamente moviendo sus labios, hablando de lo profundo de su corazón, aleluya, ella experimentó en su alma la seguridad, la expectativa de lo que Dios estaba por hacer. Amén. Por eso, aleluya, gloria al nombre del Señor. Si usted está esperando, aleluya, un milagro, debemos orar con fe. No debemos resignarnos. No debemos cansarnos de pedirle, de orar, de congregarnos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Si tenemos que enfrentar a personas con palabras negativas, no puedes, no eres capaz, no tienes cómo. No dejes de orar, no dejes de clamar al Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Si el espíritu aún del mismo Satanás viene para hablar a tu mente y decirte que no lo vas a poder hacer, que no vale la pena perder el tiempo, que todo está perdido, aleluya, en el nombre de Jesús, no importa, aleluya, Dios responderá. Dios responderá. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a responder. Así son los misterios de Dios, querido hermano. No sabemos cómo ni cuándo, pero cuando usted ore, aleluya, créale a Dios y no nos cansemos de orar. Que Dios despierte ese espíritu de clamor y de oración en nuestra vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. A veces nuestra oración prácticamente ya no se va a escuchar, porque nuestra fe, aleluya, pareciera que se está muriendo. Pareciera que nuestras fuerzas, aleluya, ya se han ido. Pero aquí la palabra del Señor claramente me dice que después de haber orado, Ana, y haber derramado y abierto su corazón delante de la presencia de Dios, se levantó de ese momento de oración, secó sus lágrimas, comió, aleluya, como nunca antes lo había hecho, se alimentó, aleluya, se hidrató bien porque había un camino largo para volver nuevamente a su casa desde el lugar donde estaban ellas en el templo, y no estuvo más triste.
¿Por qué? Porque ahora ella tenía la seguridad de que Dios había recibido su oración. Amén. No era una oración de memoria, no era una oración que alguien le había enseñado, sino ella derramó su corazón delante del Señor. De lo profundo de sus entrañas se levantó un clamor delante de la presencia de Dios, y eso produjo fe, aleluya, en su alma. Gloria al nombre del Señor. Ella, Elí que le dijo, ve en paz y Dios conceda la petición de tu corazón. Amén. Porque Elí era sacerdote, pero no era profeta. Algunos pudieron haber dicho, bueno, no, estoy desanimado, orado, dicho, bueno, que vaya en paz, que Dios va a responder. Yo quiero saber cómo, amén, cómo va a pasar, cómo va a suceder el milagro. Ana, nadie le dijo cómo iba a ser. Ella había creído en un Dios que, aunque no sabía cómo ni cuándo, tenía la seguridad de que Dios se iba a mover y de que Dios iba a obrar el milagro. Amén. No le dijo tal día, no le dijo de qué manera, no le dijo en qué momento va a suceder. Le dijo, ve en paz, aleluya, y Dios conceda la petición de tu corazón. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En el capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Amén. Jehová, aleluya, se acordó de ella. ¿Sabe que Dios no es olvidadizo? Amén. Lo que Él ha prometido, aleluya, lo va a cumplir. Amén. Si tú has orado y si aún has estado tan desanimado que no has llegado a ese momento de derramar tu vida delante del Señor, en esta noche derrama tu vida en el altar, delante de la presencia de Dios, como Ana. Y ahora te vamos a entender, porque no somos como Elí, aleluya, y vamos a entender de que no estás ebrio ni ebria, que tus lágrimas, aleluya, son lágrimas, aleluya, de amargura, de dolor, amén, pero que Dios las va a transformar en lágrimas de gozo por lo que va a suceder y por la fe que se va a encender en tu vida. Dice la palabra del Señor que ellos se levantaron, aleluya, de mañana, y adoraron delante de Jehová, como diciendo, bueno, el milagro va a suceder. Vamos a adorar a Dios y vamos a volver a nuestra casa. Amén. Y dice que el pasado el tiempo, aleluya, Jehová se acordó, aleluya, de Ana y la bendijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así como se acordó de Ana, se va a acordar de ti. Amén. Así como se acordó de Ana, se va a acordar de mí. Se va a acordar de esa oración. Se va a acordar de esa situación donde yo y a donde tú, querido hermano, necesitas un milagro. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué historia? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La historia de esta mujer, léala en su casa nuevamente, el capítulo 1. ¿Y quién nació? Aleluya. ¿Quién fue? Amén. Vamos, aleluya, ahora a terminar la historia. Aleluya. Dios Jehová se acordó de ella. Y aconteció, dice el versículo 20, que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo varón, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Y quién fue Samuel? Querido hermano, Dios cuando hace un milagro, no se queda tan solamente con lo que tú le pides, sino que Él va más allá. Amén. Así que esa sea nuestra expectativa. Aleluya. Le concedió un hijo, tuvo un hijo varón, aleluya, y lo bendijo a este hombre. Él creció luego en el templo, ella cumplió con su voto de dedicarlo a Dios para el servicio al Señor, y fue el primer juez de Israel, el primer líder poderoso, líder religioso y político sobre la nación de Israel, que ungió a los primeros reyes de Israel. Y el nombre del profeta Samuel, aleluya, está en primer lugar sobre todos los demás profetas del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta, aleluya, de dónde salió ese Samuel?
aleluya, cómo fue concebido, aleluya, cómo aconteció el milagro. No fue de una super mujer, aleluya, no era la mujer maravilla, era una mujer llena de desdicha, de congoja, aleluya, pero que supo hacer lo correcto, derramar su corazón delante de la presencia de Dios y decirle: Dios, humanamente yo no puedo hacer nada, pero yo creo que tú puedes hacer un milagro. Dios, delante, aleluya, de mis ojos sé que harás ese milagro. Y así fue, aleluya, ella se fue en paz y sucedió todo lo que luego transcurre en la historia de la vida de su hijo Samuel. Dios la bendijo más allá de lo que ella le pidió. Dios le mostró que Él es grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios le mostró que Él es poderoso, queridos hermanos. Dios le mostró, aleluya, gloria al nombre del Señor, que para Él no hay nada imposible. Por eso es hermoso, querido hermano, ver cuando Dios hace un milagro. No pierda la expectativa. A veces, aleluya, somos cristianos que hemos entrado en años y vamos perdiendo la fe de que cuando conocimos al Señor. Amén. Aleluya, cuando llegamos al Señor creíamos, aleluya, y teníamos fe y orábamos, aleluya, y cantábamos y nos gozábamos y siempre estábamos con esa expectativa de lo que Dios iba a hacer. Pero de a poco como que esa fe se ha ido apagando, como que de a poco esa fe, aleluya, ha ido menguando. Gloria al nombre del Señor. Siempre crea, querido hermano, y no deje de orar y de creer que aún el milagro puede suceder, porque Dios es un Dios de palabra. Amén. Él te ha dado una palabra y Él lo va a hacer. Aleluya. No lo busque, pero en Marcos 10:27 dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y esto no es una frase trillada y repetida muchas veces, es una de las promesas más claras que Dios tiene en su palabra para usted y para mí, que para Él no hay nada imposible. Y usted, si piensas, aleluya, gloria al nombre del Señor, que no va a suceder o que es imposible, recordá la historia, aleluya, de Ana, recordá la historia de Sara, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso no limite a Dios, amén, aleluya, sino que en este tiempo podamos hacer esa oración como la que hizo Ana. Gloria al nombre del Señor. No aborte a esos sueños que usted tiene. No se resigne, aleluya, a continuar como hasta aquí. Gloria al nombre del Señor. Nos damos cuenta que nuestra humanidad y nuestros razonamientos no son nada comparados a Dios y a sus promesas. Y hay una promesa que está en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, y ya vamos a orar en el capítulo 32, libro del profeta Jeremías, capítulo 32, y vamos a leer el versículo 17 y el 27. Miren lo que dice Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. No hay nada difícil que haya para Dios. Y dice el versículo 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gloria al nombre del Señor. En esta noche, piense, medite, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Hasta el momento que leímos la historia de Ana, antes podríamos decir, hay cosas que son tan imposibles para nosotros. Pero viendo la historia de Ana, no hay nada imposible para Él. Así que en esta noche yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie para orar. Gloria al nombre del Señor. Dios es un Dios de palabra, hermano. Dios es un Dios de palabra. En esta noche, si en esta noche aquí hay alguien que ha perdido la expectativa, ¿amén? ¿Qué es perder la expectativa? Podríamos decir humanamente ha perdido ya la ilusión, pero en Dios no nos ilusionamos porque
Las ilusiones a veces, aleluya, son producto tan solamente de nuestra mente y de la fuerza de nuestro corazón, de nuestro interior. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mas la expectativa es lo que produce la fe en un Dios en el cual hemos creído, para el cual no hay nada imposible. Así como hay ilusión, está la desilusión. Me desilusiono. Pensaba que podía haber pasado, sucedido, pero me he desilusionado porque no fue como esperaba. Pero en Dios tenemos expectativa. Amén. Estar expectante es estar con nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual atento, que de una manera inminente, en el momento justo y oportuno, llegará el milagro de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Por eso le preguntaba al comenzar, ¿cuántos están orando o esperando un milagro? No se canse de orar. No se canse de derramar su vida delante de la presencia de Dios. Dios va a obrar el milagro. Aleluya, Dios va a obrar el milagro. En esta noche no es el templo del Israel antiguo, pero esta es la casa del Señor. ¿Cuántos quieren venir, aleluya, al altar y decirle: Dios, yo necesito que hagas este milagro? ¿Cuántos quieren pasar aquí al altar y van a clamar por el milagro? Yo quiero invitarle a que pase. Si usted está esperando un milagro, entendemos que un milagro es algo que humanamente usted no lo puede hacer, que la medicina no lo puede hacer, que en sus fuerzas no lo puede lograr, y que de acuerdo a la razón no puede suceder. Pero en esta noche creemos firmemente